bueno, nos separamos. Rafa me abandona en Latinoamérica. Debbie y yo nos separamos. En este video quiero darle la noticia de lo que va a pasar con el canal. Ahora mismo estoy en la ciudad de Palm Beach, en Florida, en los Estados Unidos. Y les quiero contar una pequeña historia. Pero sin antes dejarme un like para poder combatir el algoritmo de YouTube, que saben que es bastante denso. Y así podemos lograr que el canal crezca un poco más. Te aseguro que si dejas un like vas a poder escapar de Latinoamérica. Como saben, amigos, yo estaba viviendo en Paraguay todo este tiempo. Y lo que pasa es que en Paraguay hubo una ola de contagios enorme ahí del maldito y odiado COVID-19. Ya que no había vacunas por ningún lado, ya que mi familia somos todos estadounidenses, y sí, soy estadounidense. Por si no sabes, y ya sé que no parezco estadounidense ni nada como eso, parezco más paraguayo que la mandioca capé. Lo que pasa es que yo me fui a eso de los 8 años a estudiar en Paraguay por el simple hecho de que es mucho más económico y mis padres no estaban bien económicamente en ese momento. Pero bueno, eso es historia para otro día. Lo que pasa es que en los Estados Unidos las vacunas se están literalmente regalando por todos lados, por lo que mis padres decidieron mejor prevenir que lamentar y decidimos venir a vacunarnos acá en Miami, ya que acá en los Estados Unidos la vacunación ya técnicamente era algo así normal, cualquiera podía entrar al país y vacunarse y todas esas cosas. Y además nos enteramos que muchos amigos de Paraguay también venían a vacunarse directamente acá en los Estados Unidos porque era más conveniente, más barato y mucho más rápido. Tuvimos que hacernos el hisopado y la verdad que esa cosa te entra hasta el cerebro. Literalmente la cosa más molesta por la que pasé en mi vida. No me gustó para nada. Obviamente el test salió negativo. Se me pasó de todo, les quiero decir. A partir de acá es cuando todo empezó a volverse una maldita locura. Entré en Kayak para poder buscar vuelos baratos de Paraguay a Miami y me llevó a una página de una aerolínea que supuestamente se llamaba eDestinos o algo así. La verdad que esa página les quiero decir que es completamente falsa, amigos. O sea, Kayak me la recomendó, entonces yo pensé, bueno, supongo que era real. Era completamente igual, la página era así, una página clonada por completo, pero le cambiaron así tipo una pequeña letra del URL y yo no me di cuenta en lo más mínimo, era imposible darse cuenta. Bueno, lo que sí, la página era falsa, pero era completamente real, o sea, se veía 100% real, yo les juro, amigo, que era completamente real. Y yo ahí cargando los datos personales de mis papás, así, poniendo número de pasaporte, número de tarjeta de crédito, todo así súper denso. Y yo dándole ahí mi información personal a quién sabe qué clase de hacker ruso, hindú o norcoreano. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde y mis padres recibieron una llamada del Banco de los Estados Unidos diciéndole que la cuenta fue bloqueada por culpa de múltiples intentos de hackeo. Y nosotros ahí en plan, Dios mío, what the fuck, ¿qué hicimos? Así que tuvimos que pedir que nos reseteen la tarjeta por completo y pedir una nueva, y eso iba a tardar 15 días más y tenía que llegar por correo hasta la casa. Y ya saben cómo es el correo en Paraguay, a veces ni siquiera llega en años. Y además de eso, Dey también quería venir, pero no se podía porque ella tenía solamente la visa J1. La visa J1 es para poder trabajar acá en los Estados Unidos viniendo de Work and Travel por durante 4 meses, y nosotros ya volvimos en abril, o sea que ya pasaron los 4 meses de que la última vez que ella vino. Entonces ella tendría que haber sacado una visa de turista para poder venir. Y nos fuimos hasta la embajada para poder pedir una cita para poder sacar una visa de turista, y nos dijeron que el tiempo de espera era de entre 12 a 18 meses. Y ahí fue cuando Debbie se resignó y se dio cuenta de que no había ni una forma de que ella pueda acompañarme, y la verdad que fue algo que me rompió el corazón y fue súper triste para mí. Y entonces compramos los pasajes con la aerolínea Eastern, que es de vuelos directos desde Paraguay hasta Miami, que creo que es la única empresa que hace eso. No es para nada costoso y recomiendo muchísimo más hacer eso que viajar completo. Y esta vez les aseguro que fue 100% real. Esta vez nos aseguramos de que sí sea una página real. Debbie y yo nos tuvimos que despedir, en serio, la verdad que fue muy triste. Nosotros nos deprimimos muchísimo al estar separados así tanto tiempo, pues nosotros vivimos pegados como chicles todo el día juntos. Pero por suerte esas últimas 2 semanas que nos quedamos en Paraguay esperando la tarjeta de crédito de vuelta, aprovechamos para salir juntos muchísimo. Yo pude despedirme de muchos amigos cercanos. Debbie y yo hicimos todo por al menos una última vez. Pero por otro lado, yo también estaba pensando de que, bueno, ya terminé la universidad, ya no estoy trabajando. Técnicamente lo único que me mantenía en Paraguay era el estar con Débora, y ella también en cualquier momento más adelante puede venir aquí a los Estados Unidos. Por lo que decidí, bueno, es muy posible de que si consigo trabajo, un lugar para vivir, me pueda quedar ya definitivamente de vuelta en los Estados Unidos, mudarme por completo. Y para mí eso es un paso súper grande. Pero una vez que ya estábamos ahí en el aeropuerto, muchísimos amigos se fueron a despedirme, a todo el team grande de Wituruzú, mis amigos viajeros con los que solemos viajar siempre,
la comunidad de Iturzú, que es genial siempre. La primera vez en el aeropuerto estaba súper nervioso porque ya era la primera vez que estaba viajando con mi longboard. Y la verdad que tenía mucha ansiedad de que, no, que me digan así que no puede pasar, que es muy grande, que es muy larga, que es muy pesada, qué sé yo. Pero al final pasó todo tranquilamente y no tuve ni un problema con la patineta. Porque vamos, ¿por qué no llevaría mi patineta si vengo a Florida, vengo a pasearme, vengo a disfrutar, vengo de vacaciones? Y esa patineta estuvo conmigo en técnicamente todos los momentos de la vida y tiene un valor sentimental así súper alto y es honestamente lo máximo. Ya se va. Llegó hasta mi longboard. Todito. Miren todas las maletas, ya se nos va. Rafa me deja acá, en Latinoamérica. Voy a abrir camino. Me deja en Latinoamérica. Yo sí me escapé. Juro por Dios que no es un cuerpo, mira vos. Cabecita ahí. ¿A quién lo que le llevas ahí? El cadáver de Rafa. A Débora le llevo. La mitad, la otra mitad pues se va. Y así se va mi longboard. Ven a mí. ¿Está Rory? ¿Está bien, Ivo? ¿Listo? Sí, listo. Aquí nos va. Vos, mi amor. Chao, chao. De abandono en Latinoamérica. Hola, no te amo. ¿Cómo se va la Evo, güey? Bueno, nos separamos por Por un rato. mucho tiempo. Rafa me abandona en Latinoamérica. Vamos a ver cuándo nos tiempo. 6 meses por ahí. No, yo creo que más de un año. Este no me quiere ver más de un año por ahí. No, ni ahí, no, ni ahí. Voy a abrir camino. Vamos a ver si es que David también se puede ir más adelante ya por más tiempo. La verdad que acá en Paraguay lo que más me duele no son las cosas materiales ni nada, sino la gente que conocí. Al tipo ya así, que lo era su despedida. Y los momentos increíbles que pasé acá. Que un amigo es ¿Por qué? una luz. Y bueno, hicimos todo el check-in, dejamos todas nuestras maletas y ya estábamos listos para abordar el avión. Y ahí es cuando lo peor que te puede pasar en la vida me pasó. En la parte donde te revisan en migraciones, en donde se pasa por un escáner, un detector de metales y cosas como esas, pasé yo, no sonó, todo tranquilo, pero cuando pasó mi mochila, sonó la alarma en todos lados, así ya vinieron toda la policía, vino todo el FBI, vino la CIA, vino toda migraciones, todo el aeropuerto, vino, me apuntaron todo con pistolas diciéndome que yo estaba portando armas dentro del aeropuerto. Y yo en plan, señora, por favor, no me mate, no me hagan nada. Era un maldito pendejo. Porque como ustedes saben, amigos, yo viajo mucho dentro del interior de Paraguay. Y dentro de Paraguay es inseguro, vamos a admitirlo. No es el lugar más seguro en donde puedes vivir. Entonces yo siempre, cada vez que salgo de mi casa, salgo con un cuchillo. Y pasa que tenía el cuchillo dentro de la mochila y me había olvidado que ese cuchillo estaba ahí, porque siempre lo tengo ahí. Entonces me olvidé que tenía que pasar por el escáner con la mochila. Entonces, sí, admito, soy un pendejo. Estoy bien estúpido, soy idiota. Pero bueno, entonces vienen los guardias, me rodean, me dicen de que tenga que abrir la mochila yo mismo, tengo que buscar el cuchillo. Y ni siquiera yo me recordaba dónde estaba el cuchillo. Abrí todos los paquetes y encuentro el cuchillo dentro de uno de los bolsillos secretos de mi mochila. La gente de migraciones me confiscó el cuchillo y también mi pasaporte. Y mis padres tuvieron que ir por el lado tipo, para poder abordar el avión. Y los guardias me llevan a mí a una oficina detrás. Yo estaba, señor, por favor, que no me violen acá, que no me maten y pueda irme a los Estados Unidos y abordar mi vuelo. Era lo único que yo quería. Hasta que llego atrás y el guardia me dice, señor, por favor, vamos a necesitar que usted se desvista para que podamos revisar que usted no esté portando ni un arma, ni un tipo de droga, ni un tipo de artefacto que esté prohibido llevar dentro del avión. Y yo ahí en plan de azores, me van a violar, me van a meter algo por la cola. Y bueno, no me quedé otra, me desvestí ahí mismo, me quedé, me revisaron, me palparon todo, me toquetearon por todos lados. Después trajeron mi maleta, revisaron mi maleta y técnicamente mi maleta era mi patineta, era mi longboard, así que no tenía tampoco nada. Y bueno, me retuvieron ahí, estuve como unos 45, 50 minutos esperando hasta que sale la de migraciones y me devuelve el pasaporte y me dice que puedo abordar el avión, que todo estaba bien y que iba a quedar como un check así en mi pasaporte. Y yo, bueno, señora, disculpe, fue un error, no sabía, estoy medio estúpido, soy un tarado. Y lo que sí, me dejaron pasar y me quedé súper feliz. Y bueno, amigos, ahora tuve un pequeño problemita porque traje accidentalmente un cuchillo. Y la verdad que me detuvieron un rato, me confiscaron el pasaporte y todas esas cosas, pero ahora ya me devolvieron. Voy a irme tranquilamente, creo por el momento estamos todo bien.
La verdad que no sé, hay demasiada gente en este vuelo porque todo el mundo está yendo para hacerse la vacunación en Miami. Todo el mundo está aprovechando aparentemente. Así que yo creo que vamos a estar todo bien, por suerte. Yo creo que fácilmente hay más de 300 personas acá y la verdad que da un flash de miedo porque obviamente COVID y todas las cosas, ¿verdad? Pero estoy bastante ansioso con subirme allá. Casi perdí mi vuelo porque no sabía en dónde estaba. O sea, no sabía cuál era la entrada. Decía, llamaron primero Copa y al final era Eastern el vuelo. Lo bueno de Eastern es que en Eastern hay vuelo directo. Estaba muy necesario ya hace mucho tiempo porque no pegaba a hacer escalas en Brasil, Sao Paulo, en Panamá, así de 6, 8 horas y eso. Ahora es un vuelo directo, un solo vuelo de 8 horas. Quiero decir nomás que distanciamiento social no hay, estamos todos los asientos uno al lado de otro. Yo pensaba que iba a ser así tipo intercalado, una persona sí, una persona no, una persona sí, una persona no, tipo, pero bueno, parece que tienen que llenar sí o sí los vuelos ahora, porque ya perdieron muchas las agencias de viaje dinero por sus pasajes. Esperemos que no nos dé nada. Yo creo que vamos a estar bien. Supuestamente si te subes en el avión es porque tenés un test negativo ante el virus o cualquier cosa, así que esperemos que no tengamos nada. Estuvimos en peores situaciones y nunca nos pasó nada, así que es algo normalito, un viaje normalito nada más. Nos vemos en Miami. Bueno, y una vez que llegamos ya a Miami, estábamos ya en los Estados Unidos. Literalmente nosotros éramos los únicos estadounidenses que vinieron en ese vuelo. Después toditos eran paraguayos y todos los paraguayos se podían ir a un lugar que era para la vacunación, que era al otro lado, y se vacunaron ya dentro del aeropuerto. Pero nosotros no nos vacunamos en el aeropuerto porque ya teníamos una cita en una farmacia cerca de la casa de mi hermano en Palm Beach, y simplemente tomamos el tren desde Miami hasta Palm Beach, y la verdad que fue una experiencia que a mí me encantó. Vimos paisajes súper hermosos y la verdad que recomiendo muchísimo. Si es que no tienen nadie que les pueda ir a buscar desde Miami para ir a otra ciudad, súbanse al tren. El tren les dice todo por dónde tienen que ir. Cuesta solamente $9 por persona y se pueden ir hasta el norte muchísimo. Bueno amigos, ahora estamos en la estación de trenes. Estamos esperando acá con todas nuestras maletas. El tren llega en aproximadamente unos 5 minutos. Palm Beach nos fuimos directo a vacunar, así nos fuimos y directamente nos vacunamos todos y ya nos inyectamos ahí el anticoronavirus, la vacuna anti-COVID, el chip 5G que te ponen en el brazo supuestamente con metales pesados que dice la gente retrasada mental. Y bueno amigos, y eso nos trae ya ahora a este momento en el que estoy aquí en los Estados Unidos. Todavía no sé, no estoy muy seguro de qué voy a hacer, si voy a quedarme acá a trabajar en los Estados Unidos, vivir aquí, o si voy a volver a Paraguay. La verdad que veo muy difícil eso, porque simplemente acá ya todo está normalizado, ya casi todos ya están inmunizados, ya casi todos tienen la vacuna. Entonces, wow, mira el tamaño de esa cosa. Acá en Miami hay muchísimos reptiles extraños, no sé si pueden ver que ahí hay una enorme iguana verde, se está moviendo un chiquitito, ahí se movió. Florida está lleno de reptiles, serpientes, ranas, cocodrilos, caimanes, de todo un poco. Justamente ayer estábamos queriendo salir al supermercado y nos atacó una mamba negra y afuera mismo de nuestra casa. Así que si van a venir por Florida, tengan consciente eso también. Pero de todas formas yo creo que Paraguay es peor. Si te vas por el cerro, ahí hay hasta curiyús y yacarés y cosas más grandes. Y bueno, lo que pasa es que también estuve trabajando en un taller. El taller era de un paraguayo amigo de mi hermano. Estuve trabajando por 2 semanas ahí, la verdad que me encantó. Genial fue trabajar de mecánico. Yo no soy una persona de autos, pero la verdad que disfruté muchísimo porque yo soy fanático de desarmar y armar cosas, y desarmar y armar un auto no era tan difícil como parece. Lo aprendí muy rápido y ahora mismo también aprendí a cómo reparar mi propio auto. Así que la verdad que si es que alguna vez tienen la oportunidad de trabajar como mecánico y les interesa y les gusta, pruébenlo, que la verdad que se aprende muchísimo. Pero la verdad que yo soy una persona que le gusta todo lo que tenga que ver con creación de videos, edición de videos, diseño gráfico, efectos especiales. Es lo mío, la postproducción, la producción de videos, grabación, es lo que a mí me gusta hacer. Y ahora mismo
estoy buscando un trabajo que tenga que ver con edición de video. Bueno, lo que pasa es que ahora que Debbie está en Paraguay y yo estoy aquí en los Estados Unidos, vamos a tener que cambiar un poquitito el contenido del canal, pero puedes suscribirte aquí abajo, activar las notificaciones y dejarnos un like ricolino que nos va a ayudar muchísimo en el canal. Y si es que quieres ver más videos acerca de nuestras aventuras en Paraguay, puedes entrar en este video aquí. Y espero que tengas un hermoso día, /tarde, /noche o /madrugada o la hora que sea que estés viendo este video. ¡Adiós!